Hola, ¿cómo estás? Vamos a... Consíguete algo para beber y vamos a conversar un rato. Hoy te quiero contar una historia interesantísima que prácticamente no la conoce casi nadie. Es casi un secreto, ¿no? Bueno, la historia involucra a una familia alemana que se llaman los Fugger, Fuggar. Los Fugger fueron extraordinariamente ricos en el siglo XVI, en los años 1500 ¿no? 1540, 1530, 1550. En esas épocas fueron muy ricos, extraordinariamente ricos, con inversiones en toda clase de negocios, minería, bueno, lo que tú quieras, cualquier cosa. Todo lo que producía dinero, ahí estaban los Fugger metidos, ¿no? Entonces los Fugger parece que eran de la misma ciudad que la familia Habsburgo, que son la familia que gobernó España durante el siglo XVI y XVII, la Casa de Austria, conocidos, ¿no? Los que empezaron con Carlos I y terminaron con Carlos II, teniendo por el medio Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Un conjunto de 5 reyes francamente nefastos. Pero bueno, de esto ya hemos hablado muchas veces. Ahora lo que te quiero contar es que los Fugger, que eran inmensamente ricos, cometieron un error gravísimo, que fue prestarle dinero a la Casa de Austria. Y el primer préstamo que les dieron fue un préstamo para que el jovencito Carlos I pudiera ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Es decir, porque él aspiraba a tener ese cargo, impulsado sobre todo por la familia. Y bueno, el otro contendedor para el cargo era el rey de Francia. En fin, el caso es que este muchacho que era el rey de España, que nada menos era el rey, era un rey muy curioso, un rey que no hablaba español, que era el hijo de la reina de España y que en cambio no fue educado en España, sino que fue educado en Flandes, es decir, que era un señor con una cultura extranjera, con una lengua extranjera y con unos intereses extranjeros. Es decir, fue el comienzo de la ruina de España, en resumidas cuentas. En aquel momento fue la ruina fundamentalmente de Castilla, pero para esas fechas ya Aragón ya estaba arruinado. Entonces, claro, el tal Carlos I, pues en su afán de ser emperador, lo que hizo es planear un proyecto político que fuera atractivo para los electores del Sacro Imperio. Y ese proyecto político era poner dinero sobre la mesa. Así de simple. Es decir, ¿para qué vamos a engañarnos? ¿Para qué vamos a estar dando aquí discursos sobre cualquier valor de la Europa del siglo XVI? Sino que el título de emperador, la elección la ganaba el que le daba más dinero a los electores. En resumidas cuentas, entonces, pues el jovencísimo porque creo que no tenía ni 20 años, el jovencísimo Carlos I, pues estuvo por España tratando de exprimir hasta el último real que pudo conseguir, con gran fastidio y enfado de los castellanos, sobre todo, de los que tenían dinero. Bueno, ya está bien, ¿no? De exprimirnos aquí, total, para conseguirte un título extranjero que a nosotros, maldita la falta que nos hace. Y era la verdad, es decir, maldita la falta que le hizo a España que el rey de España fuera también el emperador del Sacro Imperio. Bueno, el caso es que una vez que el joven Carlos había exprimido todo lo exprimible, pues todavía necesitaba más dinero y se lo fue a pedir prestado a los Fugger, a la casa Fugger, que eran banqueros y hombres de negocio, que eran gente y banqueros, que prestaban dinero. Bueno, pues como digo, este fue el gran error de los Fugger. Porque a partir de ahí, pues bueno, iban prestando dinero y más dinero y más dinero, hasta que se arruinaron completamente. Pero déjame que previamente te voy a contar la historia, el objetivo de la historia central, ¿no? Claro, el emperador Carlos luego, pues hombre, tenía que pagar la deuda, ¿no? Y entonces,
los únicos recursos que tenía era lo que le podía sacar al reino de Castilla, simple y llanamente, ¿no? Por aquellas épocas todavía no había empezado así a rendir unas cantidades de dinero fantásticas el tema de las Américas, ¿no? Entonces, pues se trataba de, en fin, algo daban, pero no era tanto, es decir, estaban en las Antillas todavía, el asesino Cortés no había puesto sus zarpas en Tenochtitlán y no había empezado el expolio a fondo, a fondo. Entonces todavía no contaban con esos recursos y entonces, bueno, pues vieron qué es lo que podían sacar de España y entonces pues les concedieron rentas en España, ¿no? Es decir, había pues regiones, comarcas, etcétera, que le pagaban tributos al rey y entonces el rey pues les decía, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Le dijo a los Fugger, pues a partir de ahora, pues estos te pagan las rentas a ti, en vez de pagármelas a mí, que te las paguen a ti, y ya está, ¿no? Y tú administras esto y a ver cómo te lo organizas para que de aquí saques el dinero para pagar la deuda, ¿no? Y así pues les fueron concediendo cosas, les concedieron, por ejemplo, las minas de mercurio de Almadén, que era la mayor mina de mercurio que había en el mundo, y que luego resultó muy útil para la extracción de plata, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que, entre otras cosas, les concedió, por ejemplo, una zona que es el campo de Calatrava. El campo de Calatrava. Calatrava viene de la Orden de Calatrava, que había sido una orden militar durante los tiempos de la lucha contra los moros, pero la orden militar ya se había ya no existía como tal orden militar, era una cosa más bien pues nominal, ceremonial, de nombre, ¿no? Pero las rentas seguían estando ahí, pero esta vez las rentas le llegaban al rey. El rey era el que cobraba eso. Entonces, esas rentas se las pasó a los Fugger, ¿no? Y entonces, pues los Fugger pasaron a decir, bueno, pues vamos a sacar todo el dinero que podamos de aquí. Y en el campo de Calatrava, pues parece que la producción de trigo era muy buena y está en La Mancha, en la zona de España, de Castilla, que se llama La Mancha. Y bueno, y es una zona en donde había y hay muchos molinos de viento, que en aquel momento pues era un adelanto tecnológico importante para poder moler la cantidad de trigo que se cosechaba y entonces, bueno, pues estaba muy bien. Había muchos molinos de viento que eran propiedad de particulares y bueno, y ahí estaba y funcionaban bien, ¿no? Entonces, pues claro, los Fugger, entre otras cosas, dijeron, oye, pues ¿y qué tal si les cobramos un tributo a los molinos de viento, ¿no? Cobrar por la producción de harina, en resumidas cuentas. Y entonces, bueno, pues esto sentó muy mal, porque claro, los campesinos ya pagaban un tributo por la cosecha de trigo, que era el diezmo de la cosecha de trigo, eso ya lo pagaban. Entonces, claro, los Fugger ahora querían cobrar también un diezmo por la harina. Entonces, un momentito, nos van a cobrar 2 veces un impuesto por algo. Entonces le empezaron a llamar que aquello era el rediezmo, ¿no? Porque y era una cosa absurda, que va contra cualquier sana legislación cobrar 2 veces un impuesto por una misma cosa, ¿no? Entonces hubo protestas y de todo, y se llevó incluso a los jueces, ¿no? Los jueces tuvieron que dirimir sobre el tema si los Fugger tenían derecho a cobrar el rediezmo. ¿Tú quién crees que ganó el juicio? Es que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, ¿no? Por supuesto ganaron los banqueros, ¿quién más iba a ganar, no? Entonces, pues el rediezmo. Pero esto, como te digo, causó muchísimo malestar, y un malestar que se sumaba ya incluso a un malestar previo que había en contra de los molinos de viento, porque los molinos de viento eran otra forma también de extorsionar a los campesinos. Se les extorsionaba pues engañándoles con el peso de la harina, con la calidad de la harina. Ellos habían llevado un trigo de una cierta calidad y al final les entregaban una harina molida con otro trigo de diferente calidad. O sea, la gente que entiende de trigo sabe esto, ¿no? Es decir, hay trigos mejores y trigos peores, que depende de muchas cosas que no vamos a discutir ahora. Pero
el tema era ese, es decir, que en general los campesinos que tenían que recurrir a los molinos de viento estaban bastante fastidiados, ¿no? Por muchos motivos, es decir, también al momento de la cosecha, que era cuando los campesinos tenían más dinero y más recursos, claro, alrededor de los molinos de viento había de todo, había casas de juego, de apostadores, de naipes, que eran unos tahúres y unos mentirosos, había tipos vendiendo baratijas, había prostitutas, había todo lo que te puedas imaginar para sacarle el dinero a los campesinos que iban ahí con su burro cargado de sacos de trigo para molerlo y de paso vender también lo que no iban a usar, ¿no? Que era muy normal, o pagar deudas que ya habían contraído porque habían necesitado dinero y entonces pedían dinero prestado al molinero a cambio, bueno, de cuando tenga la cosecha te pagaré, ¿no? Lo cual, pues a veces pasaba que llegaba la cosecha y pagando las deudas se quedaban en nada, ¿no? El caso es que por todos estos motivos ya había bastante resentimiento contra la industria de la molienda del trigo. Y encima de esto, pues claro, aparecen los FUGAR que dicen queremos un impuesto extra. El caso es que el asunto se volvió extraordinariamente impopular. La gente estaba muy fastidiada con todas estas cosas y estaba fastidiada con los FUGAR y pensaban que los FUGAR eran al final los que se estaban robando toda la riqueza de la comarca. E incluso sospechaban que eran hasta los dueños de los molinos, ¿no? Que se habían apropiado, lo cual a lo mejor no era de extrañar, que poco a poco hubieran ido extendiendo sus redes financieras para hacerse los dueños de ese negocio, ¿no? Bueno, pues ¿y por qué te cuento todo esto, no? Hombre, uno, para darte cuenta de cómo funcionaban las finanzas en la época más espléndida de la monarquía española, y otra, para decirte, ¿no crees tú que esta fue la razón por la cual el perverso Miguel de Cervantes ordenó a Don Quijote atacar los molinos de viento? ¿No crees tú? ¿No te suena? Es decir, porque uno dice, claro, cuando uno lee el Quijote dice, pues vaya idiotez, un loco atacando molinos de viento, ¿no? ¿Qué le habrán hecho los molinos de viento? Unos gigantes con brazos muy largos, claro, tan largos como que eran los brazos de la banca alemana. Y entonces aparece Don Quijote atacando a algo que era extraordinariamente odiado e impopular en la región de la Mancha. Fíjate tú que esto no nos lo han contado nunca. Y más bien nos han tratado de meter el cuento de que el libro, la novela del Quijote, es una novela cómica para ridiculizar los libros de caballerías. Sí, vale. Lo que tú digas. Entonces, bueno, pues ya ves ahí como el malvado Cervantes nos proporciona motivos para hablar de cosas de la historia de España interesantísimos. Y este capítulo que te presento, esto de hoy, pues lo propongo como una especie de aperitivo o como una especie de abrebocas, de una motivación para lo que estoy planeando, que es meternos meternos a estudiar el Quijote, bueno, más que a estudiar, a comentar el Quijote, sobre todo desde el punto de vista no literario, sino desde el punto de vista de la historia que está metida dentro del Quijote, que hay mucha historia en el Quijote, realmente mucha más de la que a la leyenda rosa le gustaría que hubiera. Por eso el Quijote es un libro que pone nervioso a la leyenda rosa, francamente nervioso, y es fantástico. Con lo cual, pues con esto te vuelvo a anunciar que espero que en septiembre vamos a hablar más veces sobre el Quijote, sin dejar de hablar de otras cosas de historia. Es decir, no es que voy a abandonar nuestros fabulosos temas, ¿no? Puede ser una cosa como para ir intercalando de cuando en cuando y ver que en el Quijote hay realmente cosas fascinantes para los que nos gusta la historia. Bueno, pues aquí tienes la historia de los FUGAR,
las deudas de España y los molinos de viento. Claro, el final es triste, porque bueno, no es triste, es triste para los Fugger, que quedaron completamente arruinados, porque obviamente España no les pagó las deudas, y entonces se arruinaron absolutamente. Cometieron el gravísimo error de meterse a prestarle dinero a una monarquía terriblemente corrupta, terriblemente corrupta. Y entonces, bueno, pues cuando tú pones mucho dinero en una sola apuesta y te sale mal, pues acabas fatal, fatal. Ese fue el gran error. Es decir, meter unas inversiones extraordinarias en la Casa de Austria, en los Austrias, en los Habsburgo. Carlos I, Felipe II, por supuesto, es el que los acabó de arruinar completamente. Y después ya los españoles, cuando arruinaron a los Fugger, pues se dedicaron a otros, a los genoveses, iban buscando a quién ir arruinando sucesivamente. Fue muy entretenida esa parte de la historia financiera de España. Pues nada más, cuídate mucho, seguiremos hablando, sé feliz y hasta pronto. Ah, por cierto, y te adjunto aquí pues unos cuantos documentos para que veas que esto no me lo he inventado. Hasta pronto.